paz y bendiciones para todos. Hoy, nuestra pequeña, pero grande instrucción tiene por título El mensaje del profeta de fuego. Esperanza y restauración para un mundo tibio. ¿Sabías que hay una figura bíblica cuyo mensaje atraviesa siglos, conectando el pasado, el presente y el futuro? Un hombre de varios más, que fue sacado del plano terrenal en vida, siendo llevado por un carro de fuego, con caballos de fuego, en un torbellino, como está escrito en Segunda de Reyes capítulo 2 verso 11. Pero, cuya sombra aún se proyecta sobre nuestras vidas hoy. ¿Qué pasaría si les dijera que su regreso podría cambiarlo todo? Bienvenidos a una enseñanza que revelará sustento espiritual, registrado en las Escrituras, profecías cumplidas y otras que aún esperan su momento. Elías no fue solo un profeta cualquiera. Fue un hombre que enfrentó reyes y un instrumento en las manos de Jehová para obrar milagros como detener o enviar la lluvia por su palabra, multiplicar la harina y el aceite, devolver la vida a un niño, hacer caer fuego del cielo y otros milagros que desafían la lógica humana. Su mensaje cambió el curso de la historia. Pero, ¿sabías que su legado aún no ha terminado? Las profecías de Elías no solo hablan del pasado, sino que esconden claves para entender el futuro. ¿Qué tiene que enseñarnos Jehová a través de este profeta? ¿Por qué su regreso es crucial para los eventos finales? Prepárate, porque vamos a entender piezas claves para el sustento de nuestras almas y espíritus. Para responder a estas preguntas, veamos algo del mensaje de Elías y cómo sus acciones marcaron y seguirán marcando el destino de naciones enteras. El mensaje de Elías es un mensaje de restauración, conocido por muchos como el profeta de fuego, debido a su conexión con el fuego. Aparece repentinamente por primera vez en el libro de Primera de Reyes capítulo 17 verso 1, donde se presenta como un profeta enviado por Jehová para proclamar una sequía como juicio celestial y confrontar al rey Acab y su esposa Jezabel, quienes habían introducido la adoración a Baal en Israel. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandatos de Jehová y siguiendo a los Baales. Primera de Reyes capítulo 18 versos 17 y 18. Desde su primera manifestación, es clara su misión y mensaje de restaurar la pureza de la fe
y demostrar que Jehová es el único Elohim verdadero. Aunque ya hayan pasado miles de años. Este mensaje de restauración también está dirigido a ti, a mí, a nosotros. Este mensaje nos va a enfrentar con nosotros mismos. Nos va a enfrentar con la verdad. Hay algo importante que debemos entender acerca de la restauración. La restauración no es un evento. Es un proceso. Un proceso que empieza con una decisión. Un proceso que comienza cuando decidimos escuchar la voz de Jehová en lo más profundo de nuestro ser. Un proceso que evoluciona con cada paso de obediencia que decidimos dar. Cientos de años después, su espíritu se manifestó nuevamente para reforzar su mensaje de restauración. En Mateo capítulo 17 versos 11 a 13 dice: Respondiendo Yeshua, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Notemos algo muy poderoso aquí. El espíritu de Elías reposó sobre Juan el Bautista, que tenía su propio espíritu. Es decir, que nuestro cuerpo puede albergar varios espíritus. Tomémonos un momento para reflexionar en ¿a qué espíritus les estamos dando espacio? ¿Dentro de nosotros? En nuestra vida diaria, enfrentamos muchas influencias que pueden moldear nuestro carácter, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestro destino. Un punto clave de nuestra restauración es alejarnos de personas con espíritus que nos contaminen de lo malo. Jehová nos llama a ser sabios, a discernir quiénes son las personas y qué son las situaciones que podrían dañar nuestra relación con Él. En Salmos capítulo 1 versos del 1 al 2 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En este contexto, Jehová nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios capítulo 27 verso 17. Pero, continuando con el mensaje de restauración de Elías, existe otra profecía para el futuro próximo, que nos enseña que Elías volverá a manifestarse nuevamente. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos,
Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6. ¿Qué tan cerca estamos de ese momento? Miremos a nuestro alrededor. ¿Cuántas cosas se están rompiendo en el mundo? Un mundo lleno de caos, dolor y pérdida. Familias divididas. Generaciones enfrentadas. El amor apagándose. Esperanzas que se desmoronan. El escenario ya está listo. Escenario para que se cumpla la frase. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. El mensaje de Elías nos recuerda que, aunque los tiempos sean oscuros, Jehová tiene un plan final de restauración y redención. Su regreso profetizado es una promesa de que Jehová cumplirá sus propósitos. Existe un punto clave para empezar el proceso de restauración. ¿Cuál es? En el mismo libro de Malaquías encontramos la respuesta. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Malaquías capítulo 4 verso 4. Este es un llamado a restaurar primeramente la Torá en nuestras vidas. Pero también es una advertencia. Sin fundamento bíblico, cualquier proceso de restauración se desmorona. Notemos algo que muchas veces se pasa por alto. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Primera de Reyes capítulo 18 verso 30. Lo primero que restauró Elías fue el altar de Jehová que estaba arruinado. Quizá no estemos en el Monte Carmelo, pero probablemente hoy tenemos un altar derrumbado en nuestra vida. ¿Lo vamos a restaurar? ¿Clamaremos al Elohim verdadero? Porque también es lo que debemos restaurar en primer lugar. El altar de Jehová en cada uno de nuestros corazones. El fuego de la restauración está listo. ¿Lo encenderemos? El mensaje de Elías es un mensaje de generosidad, abundancia y bendición. Más tarde, Jehová envía a Elías al encuentro con una viuda y su hijo, en una situación de hambruna devastadora, sin nada más que un puñado de harina y un poco de aceite, cuyas vidas estaban por colapsar. Primera de Reyes capítulo 17 versos del 8 al 24. Un episodio que, más allá de un relato bíblico e histórico, nos enseña un mensaje muy importante, que puede cambiar para siempre la forma en que vemos nuestros momentos más oscuros. ¿Qué haríamos si estuviéramos en el lugar de la viuda? Estás a punto de preparar lo último que queda de comida para ti y tu hijo. Comerlo, y luego esperar que llegue la muerte. En esos momentos, aparece un extraño y te pide que le prepares primero algo a él. ¿Lo harías? La viuda y su hijo
atravesaban su propio desierto. Y en aquella situación de angustia y desesperación, escuchó la voz de Jehová a través de Elías, que le decía: porque Jehová Elohim de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Qué enseñanza espiritual! Tan impactante para todos. Jehová no quiere lo que nos sobra. Jehová quiere lo que tenemos. No importa cuán pequeño o insignificante parezca. Cuando entregamos lo poco que poseemos, con fe y generosidad, Jehová puede transformarlo en abundancia y bendición. El mensaje de Elías también nos enseña a depender de Jehová, incluso en situaciones desesperadas. También nos recuerda que nuestra generosidad puede ser un canal de bendición para otros. El mensaje de Elías es un mensaje de confrontación espiritual. A lo largo de la historia, Elías ha sido símbolo de confrontación contra la idolatría y defensor de la fe pura. En Primera de Reyes capítulo 18 versos del 20 al 40, que te invito a leer por tu cuenta, Elías confrontó a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Los desafió a invocar a sus ídolos para que enviaran fuego que cayera del cielo y consumiera el holocausto. Los profetas de Baal clamaron en vano durante varias horas. Cuando sus intentos fracasaron, Elías hizo tefilá a Jehová, quien respondió enviando fuego que consumió el holocausto. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Primera de Reyes capítulo 18 verso 38. De la manera en que Elías confrontó espiritualmente a los profetas de Baal, nos enseña que también debemos confrontarnos a nosotros mismos y no negociar con el pecado. Hoy en día, muchas personas viven indecisas en su fe, tratando de servir a Jehová y al mundo al mismo tiempo. Este pasaje nos desafía a tomar una decisión firme y vivir con coherencia espiritual. Elías confrontó a Israel a elegir entre Jehová y Baal. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Elohim, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera de Reyes capítulo 18 verso 21. El mensaje de confrontación de Elías nos llama a examinar nuestras vidas y a renunciar a cualquier forma de idolatría moderna, ya sea el materialismo, el orgullo, el dinero
La comodidad. La comida. La fama o la indiferencia espiritual. Entre otros. Es hora de dejar atrás las dudas. No seguir en la indecisión. Porque en esta batalla, nuestra eternidad está en juego. La pregunta sigue en pie. ¿A quién vamos a seguir? El mensaje de Elías. Es un mensaje de hacer tefilá con fe. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Elohim de Abraham, de Yitzchak y de Yisrael, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim en Yisrael, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Elohim, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primera de Reyes capítulo 18 versos 36 y 37. Jehová responde a los que confían en él. Recuerda, cuando hagas tefilá, no se trata de vanas repeticiones, ni de la cantidad de palabras, ni de rituales, sino de una fe genuina. Jehová responde a quienes le buscan de corazón. Elías, el profeta de fuego, nos dejó un legado de fe, valentía y devoción. Su mensaje resuena hoy, llamándonos a vivir vidas de integridad, a confrontar la injusticia y a buscar una conexión más profunda con lo celestial. Que su ejemplo nos inspire a enfrentarnos a los desafíos espirituales de nuestro tiempo, a ser portadores de esperanza en nuestro mundo contemporáneo. Para terminar, es necesario recordar algo y reflexionar en algo. Recordar que Jehová tiene un plan final de restauración y redención. Reflexionar en: ¿tendremos lugar en ese plan de redención? Hay otro mensaje importante que dejó Elías. Un mensaje que tiene que ver con una mezcla peligrosa para nuestras vidas. ¿Estás listo para descubrirlo? En el próximo video se revelará. No te lo pierdas.